Comenzamos esta última reflexión de la tarde. ¿Cómo llama el corazón de Jesús en el tercer milenio? Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos acompañe con su palabra. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Recuerdos de la evangelización. Conocéis bien, hermanos, que nuestra estancia entre vosotros no fue infructuosa, sino que, como sabéis, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, tuvimos confianza en nuestro Dios para predicaros el Evangelio de Dios en medio de muchos combates. Nuestra exhortación no procede por eso del error, ni de la impureza, ni es engañosa. Al contrario, ya que Dios nos ha encontrado dignos de confiarnos el Evangelio, hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios, que ve el fondo de nuestros corazones. Como sabéis, nunca nos hemos movido con palabras aduladoras, ni por avaricia disimulada. Dios es testigo, ni buscando gloria humana, ni de vosotros, ni de nadie. Aunque como apóstoles de Cristo podríamos haber impuesto el peso de nuestra autoridad, sin embargo, nos comportamos con dulzura entre vosotros, como una madre que da alimento y calor a sus hijos. Así, movidos por nuestro amor, queríamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestras propias vidas. Tanto os llegamos a querer. Pues recordáis, hermanos, nuestro esfuerzo y nuestra fatiga trabajando día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Testigos sois, y Dios también, de que nuestra conducta entre vosotros, los creyentes, fue santa, justa y irreprochable, como un padre a sus hijos. Lo sabéis bien. A cada uno os alimentábamos y os consolábamos, exhortándoos a que vivierais de una manera digna de Dios, que llama a su reino y a su gloria. Palabra de Dios. Pues para nosotros localizar a Cristo en el tiempo es muy fácil, porque nosotros vivimos en el tiempo y entonces siempre se escucha la expresión de que ¿qué pensará Jesús del tiempo que vivimos? Y lo que concluimos siempre es que Jesús es el eterno presente, y como Él no está en el tiempo, Jesús es la eternidad. Entonces, los tiempos que vivimos nosotros no son los tiempos de Dios. Por eso siempre se dice que cuando pensemos en Dios, pensemos en espíritu, para que en esa forma entremos en el presente de Dios, en el eterno presente de Dios. Entonces, ¿qué será lo que el Sagrado Corazón de Jesús pide en este tercer milenio? Pues lo mismo que pidió desde el principio, nuestra santidad, porque cuando escuchamos a San Pablo decir, la voluntad de Dios es, a saber, nuestra santificación. En conclusión, siempre que pensamos en la voluntad de Dios, tenemos que darnos cuenta que Dios solo quiere salvarnos, nada más. Él es un Padre tierno, misericordioso, amoroso, justo, y quiere lo mejor para nosotros. Y no hay nada mejor que su casa. Por eso Él sabe que nosotros estamos desterrados, estamos afuera de su casa. Y quiere que regresemos a su casa donde originalmente nos creó.
a ese paraíso que perdimos. Y esa es la voluntad de Dios, no hay ninguna otra. Mucha gente dice, ¿será que el Señor quiere que yo sea bombero, torero, poeta o carpintero? Y al final, la verdad es que al Señor no le importa lo que uno quiera hacer, mientras que uno se santifique en lo que haga. Entonces, usted puede santificarse en su carpintería o con su poesía o haciendo lo que usted hace. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa libertad de que vivamos nuestros talentos, la creatividad que Dios nos da, la capacidad de decidir, nuestra voluntad que Él nos dio, y que todo eso lo utilicemos para que seamos creativos, porque en nosotros se recrea la creatividad del Creador, porque nosotros somos hechura de sus manos, somos hechura de un Creador y por lo tanto somos creativos en Él. Pero lo importante es siempre entender que la creatividad en Dios es la creatividad en el bien y en eso debemos enfocarnos, porque al tener clara cuál es la voluntad de Dios, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es nuestra salvación, porque depende de nosotros, a pesar de que Él nos ha dado su Hijo, que nos ha señalado el camino, nos ha revelado la verdad y nos ha prometido la vida si hacemos lo que Él nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó Él? Él nos enseñó a buscar la vida, y para buscar la vida tenemos que buscarla en el amor de Dios, obedeciéndole a Él. Por eso San Juan Evangelista dice, si dices que amas a Dios, pero no cumples sus mandamientos, eres un mentiroso. Usted encuentra mucha gente que le dice a usted que cree en Dios, pero uno mira sus vidas y ve que no le están obedeciendo los mandamientos. ¿Cómo van a pretender que lo quieren? Es como un esposo que dice que quiere mucho a su esposa, pero es adúltero, tiene otra mujer o otras mujeres. ¿Cómo puede quererla? No la quiere, ¿sí? Por mucho que lo diga. El amor tiene obediencia. Por eso es que cuando localizamos bien el amor de Dios, lo localizamos en esa integridad, en esa unidad. Un esposo bueno nunca tiene que hacer esfuerzo para serle fiel a la esposa, ni lo piensa, es naturalmente fiel, es algo que no tiene ningún esfuerzo, nada. Y donde ese esposo va, siempre está su esposa en el corazón, su familia, es lo que tiene en sí. Y eso es precisamente la relación con Dios. La relación con Dios es liviana, fácil, porque no hay que hacer ningún esfuerzo para obedecerle a Dios si verdaderamente lo amamos. Y donde quiera que vayamos, Dios está en nuestro corazón cuando le somos fieles. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, haciendo lo que estemos haciendo, siempre Dios está en nosotros. Eso es estar convertido en uno con Dios, que es lo que se llama vivir en la cruz con Jesucristo, de lo que tanto habla San Pablo, que es crucificarnos con el Señor, convertirnos en uno con Él. Es lo que hace el esposo con la esposa y la esposa con su esposo, los hijos con los padres. Cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando hay respeto, se logra esa integridad. Entonces el Sagrado Corazón de Jesús siempre habla en nuestros corazones por medio de la realidad temporal, porque la realidad temporal nuestra es única. Nadie ha vivido el momento que estamos viviendo nosotros en este momento, porque este momento se está dando en este momento y por lo tanto nunca sucedió en otro momento. Entonces, ¿qué? Este es único y así es nuestra vida, es única. No se puede comparar este momento con ninguno otro, porque todo lo que estamos viviendo aquí, lo que tienen nuestros corazones en este momento acá, no los han tenido antes ni los tendrán después, los tenemos en este momento.
Nuestro más grande tesoro es ahora, en este momento. Por eso el Evangelio es claro cuando dice a cada día con su afán. Y nos pide el Señor que nunca nos preocupemos por mañana, ni nos atormentamos por ayer. Hay que estar claros de que la vida en Dios es el momento. Estamos aquí presentes y esto es lo único que tenemos, porque lo que pasó ya pasó y no sabemos si tenemos otro momento. Es una de las más grandes trampas del espíritu del mundo es hacernos creer que tenemos tiempo, porque cuando usted cree que tiene tiempo ya perdió. La única posibilidad de que nosotros estemos verdaderamente convertidos en uno con Cristo, siendo una persona con Dios y viviendo con responsabilidad el tiempo que Él nos confió. Ustedes saben que Dios nos confió este momento. Dios nos confió que estemos acá en este templo y que estemos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Esto nos lo confió Él, porque lo único que Él no nos confía es el pecado. Si estamos en algún lugar pecando, eso no nos lo confió el Señor, eso nos lo confiamos nosotros, esa no es voluntad de Dios. Pero esto sí es voluntad de Dios, porque estamos glorificándolo, porque estamos viviendo una experiencia de Dios, y con Dios y para Dios, para glorificarlo. Por lo tanto, sí es en su voluntad, porque la voluntad de Él es que lo conozcamos, que lo amamos, que lo obedezcamos para que nos salvemos. Es la voluntad de un Padre bueno. Cuando esa claridad está en nuestro corazón, de que Dios es bueno y todo lo que quiere para nosotros es el bien y salvarnos, entonces ya entendemos que para poder vivir ese deseo de Dios, necesitamos entrar en su bondad, necesitamos entrar en su amor, y para hacer eso tenemos que convertir todo lo que no es bueno en nosotros en bueno. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo hace uno para santificarse? No hay ningún taller para eso, no hay ningún libro para eso. La santidad es una decisión. Usted puede leerse 20 libros sobre la santidad, hacer 50,000 retiros espirituales sobre la santidad, hacer quién sabe cuántas cosas puede leer, aprender, se le pueden enseñar. Pero si usted no entiende que la santidad consiste en un sí a su salvación, entonces todo lo que usted practique, lea o le informe no le sirve de nada, porque la santidad no se encuentra en ninguna otra parte que en la entrega de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la santidad. Cuando yo renuncio a mi voluntad humana y entiendo que la voluntad divina es perfecta, entonces me someto a esa voluntad y entro en un camino de santificación, porque entonces estoy dependiendo es de Dios y no de mi voluntad, ni de la humanidad, ni de la creación, ni de mis ideas, sino de Dios únicamente. Y en ese momento estoy en la voluntad divina. Y si entro en la voluntad divina, no voy a dejar de ser la persona que soy, no voy a dejar de tener que vivir todas las pruebas que tengo que vivir, porque vivimos una escuela de almas y estamos en formación. Esta es una escuela y estamos en clase. La vida es una clase permanente y la lección que todos estamos aprendiendo aquí en este mundo terrenal es la lección del amor de Dios. Esa es la lección. Entonces, ¿cómo aparece el Sagrado Corazón de Jesús y cómo nos llama en este tercer milenio? Nos llama a vivir las circunstancias terrenales de acuerdo a los elementos terrenales que rigen hoy nuestro día a día, como es la tecnología, la industrialización, la ciencia, todos los caracteres y formas sociales, políticas, económicas, todo eso es lo que moldea nuestro día a día, y de acuerdo a eso es todo este mundo en que vivimos hoy, es lo que
forma en nosotros una persona o la deforma. Si nosotros nos convertimos en la cultura, en la tecnología, en la ciencia, en todo eso, nos convertimos en el mundo. Pero si nosotros vivimos todo eso en Dios, esas cosas son instrumentos de navegación para nosotros a través de esta vida. Porque se trata de que yo entienda que el mundo material para nosotros es un instrumento que purifica o corrompe. Ustedes saben que un cuchillo corta un pedazo de pan, pero ese mismo cuchillo apuñala a un ser humano y lo mata. ¿Podríamos decir que el cuchillo es malo? Pues no. Lo que es malo o puede ser malo es la mano que lo empuña, como también puede ser buena. Entonces el cuchillo es solo un instrumento y todas las cosas del mundo son así, un instrumento. Entonces, ¿qué quiere el Sagrado Corazón de Jesús de nosotros en este tercer milenio? Que nosotros entendamos los elementos de este milenio que nos tocó a nosotros, que nos confió Él. Es como Él manda a su ejército, crea sus almas y las envía. ¿Y las envía qué? A vivir con las armas que le dio, con los instrumentos que le entregó, que le confió, y nosotros debemos utilizarlos así. Pero des en cuenta que si nosotros no entendemos esto, entonces nos convertimos en esclavos de nuestros propios instrumentos. El hombre se puede corromper en el manejo de sus instrumentos, se puede convertir en un esclavo de sus instrumentos. Y en ese momento el hombre naufragó por medio de sus propios instrumentos. En cambio, cuando tenemos la conciencia en Dios y entendemos la voluntad de Dios, el mundo material se hace algo extraordinario porque entonces se convierte en una herramienta. Y todo lo que hay en la creación y todas las criaturas son un complemento a este navegar entre esta creación y entre esta voluntad de Dios para encontrar el próximo nivel, que es el nivel de la realización del alma donde entra la plenitud de la luz. Es que si tenemos un corazón que está navegando en esa forma, es un corazón que está creciendo hacia la luz. Siempre se dice, y muchos místicos de la Iglesia han dicho, camina con tus pies en la tierra y tu corazón en el cielo. Por eso, nuestros sueños, nuestra esperanza, nuestra verdad, todos nuestros deseos están en Dios, en el cielo, pero nuestros pasos tienen que estar firmes en la tierra porque no hemos terminado, estamos cruzando este umbral entre esta vida y la otra, y por lo tanto Dios necesita que nosotros estemos enfocados en la verdad, y estar enfocados en la verdad es estar convencidos de que nuestro reino no es de este mundo, porque si Cristo es nuestro Señor, el reino nuestro no es de acá. Y entonces, ¿cómo caminamos? Para poder caminar con pasos firmes, tenemos que caminar conociendo, sabiendo, creyendo que no estamos en nuestra casa todavía, que no hemos llegado y que el mundo no es nuestra casa. Y por eso, en ese caso, el mundo nunca nos podrá engañar, porque nosotros tan solo transitamos por él, pero no estamos acampando aquí para quedarnos. Una de las fuerzas más peligrosas que hay contra el crecimiento espiritual nuestro es el apego a la vida temporal. Muchas personas, sin darse cuenta, están totalmente apegadas a la vida y no se dan cuenta de algo extremadamente radical, y es que nosotros cuando nos levantamos, estamos levantándonos a tener un día menos. Cuando una persona celebra un cumpleaños, no está celebrando que cumplió ya tantos años, sino que ya tiene menos años, porque ya le quedan menos. Entonces es todo lo contrario. Si lo mira desde el mundo terrenal y desde una mente terrenal que no tiene un sentido eterno de la vida, piensa que el tiempo de la vida es un tiempo que tiene que conservar, que no quiere perder, que no quiere que termine. Y entonces la muerte se convierte en su más grande enemigo. No se convierte en la transición
entre esta vida temporal y la vida eterna, sino que es un enemigo, una amenaza, la muerte. Y por eso, si entendemos lo que es la cruz, entendemos por qué la palabra de Dios dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque en la cruz Cristo derrotó la muerte. Y el que conozca a Cristo de verdad y esté en Cristo, entiende de que lo que tenemos en la cruz es la victoria sobre la muerte. Por lo tanto, la muerte no puede asustarnos. La muerte no puede ser un miedo. La muerte tiene que ser una victoria, porque en la muerte está nuestra vida. Por eso Jesús, en la conversación que tiene con Nicodemos, ustedes saben que Nicodemos era un rabino de alto rango del Sanedrín, y esa gente era muy educada, pero no entendía el lenguaje espiritual del Señor, porque eran teólogos, eran gente muy estructurada, intelectuales, pero no conocían espíritu. Y el lenguaje del Señor era todo espíritu. Y Él le dice a Nicodemos: tienes que nacer de nuevo del espíritu para tener vida eterna. Y Él le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre para nacer otra vez? ¿Ustedes pueden imaginar cómo le pasó esa palabra del Señor por encima de su cabeza sin que entendiera nada? Hasta el punto que Jesús lo reprende y le dice: tú, un hombre de la iglesia, de esa porte de la iglesia, y no entiendes estas cosas. Y le llama la atención, porque él no tenía cómo trascender esas palabras hacia la realidad espiritual, porque era todo intelecto, era todo razón, era toda formación intelectual, y por ahí no trasciende el espíritu. Toda nuestra formación intelectual, toda nuestra concepción espiritual de lo que la inteligencia humana nos provee para tomar o asumir la realidad que vivimos en este mundo temporal, es absolutamente limitado, absolutamente. Por eso la palabra de Dios dice: Dios se ríe de la inteligencia humana, cuando está refiriéndose a cuando el hombre pretende que la inteligencia humana es sabiduría. Y resulta que la única sabiduría es la de Dios, porque la sabiduría de Dios trasciende el tiempo. En cambio, la sabiduría humana no trasciende el tiempo, es temporal, limitada, imperfecta, y por lo tanto no es libre, porque no tiene la verdad. Aquí está el secreto nuestro para pasar más allá de Nicodemos y entrar en lo que entraron los apóstoles en Pentecostés. Ustedes saben que antes de Pentecostés, los apóstoles no tenían valentía para morir por Jesús. La prueba está que Jesús resucitó y estuvo 40 días con ellos y se les apareció muchas veces y lo pudieron tocar y comieron con él. Se dieron cuenta que era Jesús el mismo, con un cuerpo físico transfigurado, pero era el mismo Señor. Sin embargo, durante esos 40 días, ninguno de ellos fue a ninguna parte a decirle a nadie que había resucitado el Señor. Tenían miedo de que los mataran. La vida de ellos era más importante que la vida eterna, y por lo tanto eran esclavos de la muerte. ¿Por qué tenían miedo? Porque le tenían miedo a la muerte, por eso tenían miedo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Tenía miedo de morir, y no fue tan grande la amistad con Jesús para morir por él. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, Pentecostés, ya usted ve la transformación. Esos apóstoles ya eran otros seres. Iban al templo de Jerusalén a predicar, donde los enemigos del Señor que habían crucificado a Jesús, y predicaban en sus barbas allá en el templo, y andaban por todo lado proclamando al resucitado. Pero para eso necesitaron ese espíritu. Entonces hoy, cuando miramos el corazón de Jesús y miramos a ver qué es lo que nos está pidiendo en este milenio, a qué nos llama,
El Señor nos llama a vivir nuestro Pentecostés, a vivir nuestro Espíritu Santo vivo, que esté abierto un corazón para que ese Espíritu Santo nos lleve, nos empuje a hacer lo que tenemos que hacer. Muchas personas siempre están observando a ver en qué forma pueden participar en la iglesia que Dios les esté llamando. Pero hay que tener en cuenta una cosa: lo único que Dios nos pide es nuestra fidelidad. Es lo único. Si somos fieles a Dios, Él hará todo lo demás. Todo lo demás viene. Por eso la palabra dice: busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás llegará por añadidura. Y yo me he dado cuenta de eso en mi apostolado, que nosotros no alcanzamos a llegar a todos los sitios donde nos invitan. Siempre estamos atrás de todas las invitaciones. Y por lo tanto nunca tenemos que estar pensando a ver si es que se está acabando la misión o qué tenemos que hacer porque la misión continúe. No porque nos hemos abandonado del Señor, ojalá perfectamente, nos falta mucho, pero nos hemos abandonado hasta un nivel en el que estamos convencidos de que Él es quien mueve las cosas y por eso se mueven en su voluntad. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Si yo tengo un impulso para servir en la iglesia, en algún ministerio, en alguna forma, ese impulso va a ser alimentado por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad, porque Él es la iglesia, Él es el Espíritu de la iglesia. Los apóstoles después de Pentecostés ya no tenían ni que pensar lo que tenían que hacer, el Espíritu los llevaba. Miren que en el cuarto de arriba, donde llega el Espíritu Santo en lenguas de fuego, nadie le dijo a Pedro: Pedro, vete a la ventana a contarle a todos lo que pasó. Fue el mismo Espíritu como un ventarrón que se lo llevó al balcón. Y Pedro empezó a hablar y todos le entendían en todas las lenguas, pero nadie le dijo a Pedro que lo hiciera, pero Pedro lo hizo. Y fue una de las primeras señales de confirmación que Pedro era cabeza de la iglesia, porque fue a quien el Espíritu Santo empujó a ese balcón a que diera semejante discurso de palabras que no eran de Pedro, eran palabras del Espíritu Santo, por la increíble sabiduría, por la capacidad de que todos lo entendieran en todas las lenguas que hablaban. Y él hablaba en una lengua que era su propia lengua, sin embargo todos lo entendían en sus propias lenguas. Y esto es algo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Jesús, cuando nos mira en este milenio y nos mira lo que nos confió, nos está diciendo: ¿estás convencido de que si entregas tu corazón a mi Espíritu, ese Espíritu va a fluir a través de tus labios como ríos de agua viva? ¿Tú sabes eso? ¿Entiendes eso? ¿De que eso es posible? ¿De que eso se puede hacer? Porque cuando superamos ese miedo a la muerte, también superamos las limitaciones. Cuando la gente dice: ay, es que no fue capaz de decir nada porque es muy tímido o muy tímida, entonces la respuesta a eso, de acuerdo al Evangelio, es: no es tímido, es vanidoso, tiene miedo de cometer errores, de quedar en ridículo, de hacer cosas que le hagan quedar mal. No existe la timidez, con la excepción de personas que tengan discapacidades mentales o emocionales. De eso hay, gente traumatizada, pero una persona que llamamos comúnmente normal, que aparece tímida, lo que es vanidosa, porque la realidad del cristiano que está bautizado es que nosotros somos seres sobrenaturales, no somos naturales. Y el ejemplo es muy claro. Usted trae agua bendita a la iglesia para que el sacerdote la bendiga. Esa agua es natural, simplemente. Cuando el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural. La llamamos agua bendita. Usted esparce esa agua y si hay espíritus en el aire del mal, se queman, huyen.
por eso se llama un sacramental y tiene mucho poder. Toda la iglesia la ha utilizado como sacramental por siglos. Y lo mismo sucede cuando usted trae un ser humano a la iglesia para ser bautizado, entra plenamente como un ser natural, racional, y cuando es bautizado por el sacerdote se convierte en un ser sobrenatural. Si el agua, que es una criatura inferior, tiene esas propiedades espirituales tan poderosas que puede quemar espíritus del mal, ahuyentar espíritus, se puede imaginar nosotros que somos las criaturas preferidas de Dios, después de ser bautizados, las propiedades, los dones que tenemos, si somos fieles a Dios. Y esto es algo que debemos tener claro, porque mucha gente no entiende su catolicismo, no entiende quién es, no entiende qué es lo que ha recibido, y por lo tanto esas gracias que están en él o en ella no actúan, porque no las entiende, nunca se ha profundizado en eso. Y lo más importante para descubrir es que somos seres sobrenaturales. Eso es lo que somos. Y si nosotros nos entramos en esa unidad con esos misterios, con esos dones, Dios los utiliza, Dios actúa a través de ellos. Y seguramente muchos de ustedes habrán visto al Espíritu Santo actuar a través de personas. Y cuántas veces todos esos dones del Espíritu Santo que ustedes ya conocen por el catecismo actúan indiscriminadamente de acuerdo a la voluntad del Espíritu de Dios. El don de consejo, sabiduría, conocimiento, todo esto fluye, es algo que se da natural cuando la persona es obediente a Dios, cuando vive en una unidad con Dios, cuando cree en Dios, cuando sabe que Jesucristo es Señor, que el Evangelio es verdad, que todo lo que nos ha revelado la Iglesia es verdad. Entonces camina uno con esa verdad, camina uno con esa fuerza, con esa seguridad, con esa libertad, con esa unción. Y esto es un poder increíble, que es el mismo poder que vemos escrito en la palabra de la vida de los apóstoles. Cuando usted lee los hechos de los apóstoles y se da cuenta de todo el recorrido de los apóstoles por toda la Judea y por todo el mundo donde fueron, se da cuenta de las maravillas que ocurren sin que ellos hicieran muchas cosas. Muchas veces con solo estar presentes, solo estar ahí, sucedían cosas sin que ellos movieran un dedo, porque era el Espíritu Santo que actuaba a través de ellos. Y esto sigue siendo la verdad y la realidad de nuestra iglesia hoy. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué nos pide el corazón de Jesús? ¿O a qué nos llama en este milenio, en este tercer milenio? Podemos estar seguros que nos pide lo mismo que le pidió a Pedro. Ustedes saben que Pedro, antes de la pasión de Cristo, Jesús le dice a Pedro, 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 Satanás le pidió al Padre permiso para pasarte por el trillo. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. ¿Ustedes se pueden imaginar algo más misterioso que eso? Pedro es la roca, por eso lo llamó Pedro, donde Jesús va a edificar su iglesia. Pedro está en gracia de Dios porque él no es un enemigo de Jesús, él está con el Señor, y sin embargo Satanás pide permiso para pasarlo por el trillo. Y el Padre Celestial le dio permiso, y Jesús no detiene al diablo para que le pruebe a Pedro, sino que simplemente le pide al Padre que al pasar Pedro por esa prueba no pierda la fe. Ustedes se pueden imaginar lo que el pobre Pedro pensaría. ¿Y por qué no me defendió? No, si yo soy el apóstol preferido de él, y ¿por qué no me quita ese diablo de encima y le da permiso para que haga eso? Sabemos que no pasó mucho tiempo y Pedro negó a Jesús 3 veces. Ese es el trillo por la que lo pasó el diablo. Porque Pedro, con mucha pasión, le dijo al Señor, yo nunca te traicionaré, yo moriré por ti, yo.
y Jesús le dice, tú me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. Y así fue, que fue, según la historia sagrada, la tristeza de Pedro por el resto de su vida. Pero vemos algo importante como resultado de esto en el camino de Dios con sus ovejas, con nosotros. Y es que más adelante, ya en la resurrección, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Y Pedro, ya muy conmovido la tercera vez, dice, pero Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y él dice, en todas las 3 veces le dijo, cuida de mis ovejas. ¿Qué hizo el Señor ahí? El Señor le mostró cómo Pedro iba a reparar el pecado que cometió negando a Jesús. Lo iba a reparar con el prójimo, sirviendo a la iglesia, cuidando sus ovejas, y al mismo tiempo también le enseñó la misión. Le dijo, la misión tuya es que cuides de los que te voy a confiar. Cuida de mis ovejas. Entonces, si miramos la voluntad de Dios para este milenio con nosotros, ¿qué creen ustedes que nos está diciendo? Por un lado, nos está diciendo, por aquí estuvo Satanás pidiendo permiso para pasarte por el trillo. Eso nos pasa a cada uno de nosotros. Si usted camina con Dios y usted se llena de valentía y dice, ¿saben qué? Yo voy a convertirme en una persona de bien y le voy a obedecer a Dios y voy a cambiar mi vida y voy a dejar de ser egoísta, prepotente, soberbio, y ahorita me voy a convertir en una persona sencilla, una persona humilde, y voy a dejar todo, a derrumbar todo este edificio de yo soy y voy a caminar con Dios. Y usted se confiesa y usted comulga y usted ora y usted entra en la iglesia. Entonces el diablo está ahí diciendo, ¿para dónde crees que vas? Entonces vienen las pruebas. El diablo tiene muchísimos peajes en el camino y siempre tenemos que pagar para pasar, y más vale que tengamos con qué pagar. ¿Y cómo se pagan esos peajes? Si yo decido caminar con Dios y decido obedecerle a Dios, entonces tengo que estar convencido de la decisión que estoy tomando, porque la decisión que estoy tomando es renunciar al espíritu de este mundo. Y cuando yo renuncio al espíritu de este mundo, es exactamente lo que le pasa al que está en la mafia y se sale de la mafia. ¿Qué quieren hacer con el que se sale de la mafia? Lo mandan a matar, lo quieren acabar, porque en la mafia no se puede ir, usted no se puede ir. Es como los masones de las logias, no pueden irse, tienen pacto de sangre, saben que los pueden matar si se van, porque tienen secretos, por eso. Pero el secreto que tenemos nosotros con el diablo por el pecado es el secreto de que no le obedecemos a Dios. Ese es el secreto. Y si yo digo, le voy a obedecer a Dios, se me viene el mundo encima, se viene el diablo encima y empieza a sacar peajes por donde paso. Con que muy santico, ¿no? ¡Pum! Y viene prueba sobre prueba. Y cuando entendemos esas pruebas, nos damos cuenta de que entre más pruebas superamos, con más fuerza salimos de ellas. Y esto es lo más lindo, porque mientras estamos viviendo la prueba, llega la duda, llega el desánimo, llega el desconsuelo, donde uno dice, pero ¿qué ha valido de yo estar tan unido a Dios y tan fiel a Dios, y miren las cosas que me están pasando? ¿Cómo puede permitir esto el Señor si yo camino con Él? Yo conozco una señora que era una líder carismática inmensa y me invitaba a mí a estadios llenos de gente, y todo el mundo se admiraba de la fuerza de esta señora, la prédica, la fuerza que tenía, su carisma. Y de pronto llegué a uno de esos congresos y no estaba, y le pregunté a uno de los señores, ¿dónde está fulana de tal? Y dice, no, ella está peleada con Dios. Yo dije, ¿qué? ¿Peleada con Dios? ¿Esto qué quiere decir? Y digo, es que Dios se le llevó su hijo. Se le había muerto su hijo, a quien tanto amaba. Y ella eso no se lo perdonó a Dios. Le digo, ¿cómo a mí, yo, aquella que llené estadios, esta
esta a quien le diste dones, que curé gente, que hice esto, aquello, y te llevas a mi niño, ¿no? Eso ella no se lo perdonó y se peleó con Dios. Entonces, esta gran carismática, esta grande unción se derrumbó ahí con esa prueba, no la pasó. Y claro, el diablo la aplastó. Años después ella regresó y se renovó y seguramente, como podríamos decir, perdonó a Dios, que suena absurdo, ¿no? Pero lo que estamos hablando acá es que la fe siempre tiene que ser un camino de fuego. No es el agua solamente, es el fuego también. Por eso San Juan dice, los testigos son tres: el Espíritu, la sangre del Señor. ¿Sí? Son testigos ante Dios, y esos testigos son los que nos purifican en este camino. Y la fe que tenemos nosotros es pasada por el fuego, pasa por el fuego. Y esas pruebas son importantes de vivirlas con amor. Muchas veces en mi vida personal, en este apostolado, he tenido pruebas en las que estoy ya casi que destruido, arrastrado por el suelo, ya como sin fuerzas. Y sin embargo, siempre el Señor me ha dado la fuerza hasta ahora. Yo no canto victoria porque quién sabe cuánto me falta, pero hasta ahora el Señor me ha rescatado de esa doblada en que me encontraba, donde ya me iba a desbaratar. Y esto es importante entender, que cuando uno logra pasar esas pruebas, sale mucho más fuerte. Cada vez sale mucho más fuerte. Y cada vez hay más unción también. Cada vez hay más Espíritu Santo. Cada vez el Señor nos puede utilizar mejor. Pero mientras estamos pasando la prueba, ahí es donde está el demonio en su propio furor, mirando a ver, ahora, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar este golpe? ¿No? Y qué importante que es estar convencidos de que cada golpe es nuevo, que el hecho de que yo haya superado este último golpe no quiere decir nada, porque yo no sé lo próximo cómo será. Y lo que tengo que asegurarme es de que yo tengo que prenderme de Dios, siempre. En algún pasaje San Pablo habla algo muy bonito sobre esto, que está describiendo una situación que vivió en algún lugar donde ya se daban por muertos, donde ya no tenían esperanza, ya todo se había acabado, y el Señor los sacó, de ahí los salvó. Pero él dice, Él nos permitió que llegáramos al punto en que ya no había esperanza, no había nada, solo para que aprendiéramos a saber de verdad que Él es el que hace todo y dependemos es de Él y no de nosotros. Y esta es la ciencia de la cruz. Lo que el Sagrado Corazón de Jesús nos pide hoy y siempre es que entendamos que para poder entrar en esta escuela de la ciencia de la cruz, tenemos que acostarnos en ella. Ustedes saben que hay mucho testigo de la cruz. Uno lo ve en las Semanas Santas, hay mucha gente que hasta llora en las Semanas Santas, ¿no? Pero porque son testigos. Pero ¿cuántos hay crucificados con el Señor? De eso casi no se encuentra. Porque usted puede arrodillarse a los pies del Señor ahí en Jesús en la columna, y le están lacerando, lo están torturando, y usted puede hasta lágrimas derramar, pero usted está unido a Él en esos latigazos. A usted cuando lo latigan, cuando le pegan, usted le da gracias a Dios y ofrece esos latigazos por los que le dieron látigo, ¿sí? Porque eso es lo que Jesús hace. Entonces, entender esa realidad de estar crucificado con el Señor, de estar lacerado, pero entregándole ese látigo a Jesús, al Señor, es una cosa. Y ser testigo de eso es otra, que es el religioso. La gente que es solo religiosa son testigos de toda la historia sagrada, y se conmueven con la historia. Los corazones les hacen así cuando se las leen, pero jamás están en la cruz, nunca participan en el espíritu del misterio, sino que es una historia que es conmovedora.
Y ahí no hay espíritu, ahí no hay más que religión. Entonces, lo que Jesús pide en un mundo como el que vivimos hoy, donde vemos la generación de los jóvenes, todo lo que está viviendo este mundo hoy, millones de almas perdiéndose en todos los días, porque aquí donde estamos en este momento hay almas entrando en la perdición eterna. Solamente pensar en eso nos debe dar una idea de lo que quiere Jesús de nosotros. Que nosotros seamos aquellos que nos convirtamos en luz. Este mundo está lleno de gente demonizada. Ustedes saben, la gran mayoría de la humanidad le hace culto al demonio, al mundo material. Son materialistas, son consumistas, son relativistas, viven de acuerdo a los ismos de este mundo. Y ese es su Dios y esa es su vida. Pero a nosotros se nos ha sido llamados a ser luz, para que otros puedan conocer a Dios. La iglesia hoy es muy común encontrarla con la iglesia enseñando el mundo al pueblo de Dios. El mundo, una iglesia mundanizada. No toda, pero hay mucha mundanización en la iglesia. Y ustedes saben que la misión de la iglesia es llevarle a Dios al mundo. Esa es nuestra misión. Ustedes han visto que parte del fanatismo de hoy es que hay mucha gente que se quiere llevar a los católicos a refugios y esconderlos. Y tienen todas estas conspiraciones y andan con todos estos mensajes extraños y cosas así. A mí siempre me vienen a preguntar sobre eso. Y yo solo digo, miren, si el Evangelio no es nuestra guía, entonces ¿qué será? Yo les digo esto. Nunca encontrarán en el Evangelio un pasaje donde un apóstol se escondió, donde un apóstol recogió comida y se fue a esconder con sus amigos. Eso no existe en el Evangelio. Ningún apóstol se ha escondido. Siempre los apóstoles se van al frente de la batalla y están allá, dando su vida por las ovejas del Señor, buscándole almas para el Señor. Eso es. Y tampoco están preocupados por el fin del mundo, por el castigo, por esto, por aquello, porque eso no debe ser la preocupación del cristiano. La preocupación nuestra debe ser, ¿cómo estoy yo hoy con Cristo? Si el Señor me llama hoy, ¿en qué ando yo? ¿Preocupado por el fin del mundo? ¿Preocupado por el nuevo orden mundial? ¿Preocupado por las fuerzas de la masonería? ¿Preocupado? ¿Esas son mis preocupaciones? Cuando las preocupaciones mías deben ser mi conversión, mi fidelidad a Dios, mi amor al prójimo, mis obras de bien, de caridad. Esa debe ser mi preocupación. Lo demás es una distracción. Y por eso el demonio es tan astuto que él coge el pueblo de Dios y lo confunde y le da otros valores. Dice, ay, como son tan religiosos y tan creyentes, pues vamos a darle estas noticias y estas conspiraciones y estas preocupaciones, y les quita la fuerza de su conversión. Entonces encuentro toda esta gente novelera, toda esta gente metida y entusiasmada en toda clase de revelaciones privadas, pero al fondo sus corazones nada que están cambiando, siguen iguales. ¿Qué nos pide entonces el Sagrado Corazón de Jesús y a qué nos llama en este milenio que vivimos? Nos pide que nosotros seamos antorchas de luz en este mundo de tinieblas, porque hay demasiada gente demonizada y nosotros somos la esperanza de ser luz. Eso es lo que nos pide el Espíritu Santo. Voy a pedirle al mismo Espíritu que nos dé una palabra para cerrar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, ya que sabes de quiénes lo aprendiste, y porque desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación
por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes y sobre todo muchas gracias por haber finalmente venido a esta ciudad y a este milagro tan grande del Sagrado Corazón, y sobre todo la oportunidad que hemos tenido de compartir los misterios de nuestra fe durante este día. Y le pido al Espíritu Santo que llene sus corazones de vida interior, un fuego inmenso, que les dé a usted un celo muy grande por la salvación de toda la gente que lo rodea, para que así sus vidas sean útiles, sus vidas sean de un fruto extraordinario para la Iglesia, para la humanidad, para la sociedad, para este país, para todo lo que el Señor les ha confiado a ustedes. Pues que el Señor los haga muy santos. Amén.